Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Entre Ores y Tumbas, hoy desde el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Mi nombre es Moisés Lozada y me acompañan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Negrete y nos acompaña nuestro profesor, el maestro Rubén Quintino Cepeda, para hablar de un gran personaje cuyos restos se encuentran reposando aquí en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de Javier Solís, de sus mejores canciones y acerca de cómo vivió y cómo ha trascendido su trabajo durante ya prácticamente 60 años. Justo nos encontramos afuera de la sección de la ANDA, que es una parte importante de todo lo que es este panteón, que es enorme. Quienes lo hayan visitado nos darán la razón y quienes no, pues deberían darse una vuelta, no solamente por lo que resguarda esta sección del panteón, sino toda la arquitectura y toda la vegetación que existe dentro de este cementerio. Y bueno, hay un detalle importante que comentar sobre la ANDA, que ya estábamos en las oficinas centrales y nos dicen que no hay acceso, lo cual nos resulta interesante, pero a la vez es conflictuante porque pues venimos como fans a ver las tumbas y restos no los restos, ¿no? Tal cual venimos a ver las tumbas, los epitafios de gente que ha sido ídola del pueblo mexicano y pues no tenemos acceso. Ahorita ustedes estaban escuchando una versión de la historia. ¿Quién vino y por qué no las dejaron pasar? Sí, nos comentaba la administración del panteón que vino a la familia de Javier Solís y tuvo dificultades para entrar, le negaron el acceso. Entonces, esto no era así. Hace más de 10 años, 15 años que soy amigo de mi maestro Rubén Quintino y veníamos aquí, entrábamos sin problema, sobre todo porque conocíamos a los guardianes de este sitio. Maestro, si nos pudiera comentar de estas personas. Sí, claro. Hace muchísimos años, aquí el velador de la ANDA, el señor Carreño, estamos hablando de hace 30 años, nos recibía a cualquier hora del día o de la noche, porque él vivía en el extremo derecho de la ANDA y tengo entendido que aquí mismo falleció. Después vendría un segundo guardián, el señor Emilio, que también lamentablemente ya partió, y ahora no hay vigilante. Ahora hay que tramitar un permiso en la ANDA para poder tener acceso. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que se preserva muy bien el lugar. La desventaja es que no podemos accesar. Y sobre todo nos estamos perdiendo de un hermoso rosal que corona la tumba de Javier Solís, ¿no? Esta persona a la cual admiramos y que el profesor nos va a compartir algunas reflexiones sobre su obra. Pues ya estamos aquí, amigos, en un espacio intermedio del Panteón Jardín con el maestro Rubén Quintino, pues un poco decepcionados con la noticia de que no nos dejaron pasar, no vimos la tumba de Javier Solís. Maestro Rubén, ¿por qué hay esta afición a Javier Solís? ¿Dónde nace y por qué? Pues yo creo que los aficionados de Javier Solís, de alguna manera tenemos una obsesión por la claridad, la exactitud y muchas otras bondades que se pueden extraer cuando uno escucha las interpretaciones de Javier Solís. Coordinación, simetría, precisión, eso es lo que tiene Javier Solís. No hay una sola interpretación de él en donde sea, digamos, injusta la interpretación. Todas las interpretaciones que llevó a cabo tienen pues lo que acabo de mencionar: coordinación, simetría y precisión. Entonces ahora escuchar a Javier Solís es como sinónimo de la claridad, de la belleza, de la personalidad del ser humano, en este caso del gran señor que era Javier Solís. ¿Recuerda cuál fue la primera canción que escuchó que dijo esto es totalmente diferente? O sea, esa canción que lo marcó, que dijo, ¿quién es? O en qué momento, no sé si sus padres, sus abuelos. Sí, claro. Bueno, primero pasa por mi mente la primera canción que interpretó Javier Solís a sus 20 y tantos años, en 1951.
porque recordemos que él nació en 1931. A los 20 grabó una canción muy bonita que se llama Sentencia, precisamente. Pero bueno, ya en lo personal, tal vez Adiós al Soldado sea una de las máximas interpretaciones que a mí en lo personal pues me llamaron la atención. También algunas otras, Perdóname mi vida, cuando canta a capela, ¿no? Pues ahí siente uno la noción de la perfección en una sola palabra. Y esta rivalidad que nos comentaba muy interesante entre la gente que sigue a Pedro Infante, a Jorge Negrete y a Javier Solís, sí hay una diferencia marcada. Yo nunca lo había pensado, pensé que pues podían coincidir, pero veo ahora que no. Cuando platicamos con los fans de Pedro Infante, que son numerosos, y los fans de Jorge Negrete, que son un poco más discretos en el número, y los de Javier Solís, que siguen siendo pues pocos, observamos que hay una cierta rivalidad entre los fans. No nos podemos ver. Si nos vemos es con mucho respeto, porque respetamos el trabajo tanto de Jorge Negrete como de Pedro Infante, pero siento que nosotros nos distinguimos porque, como lo acabo de mencionar, somos fans de la perfección, yo creo. Sí, porque Pedro Infante se le daba, creo que es más reconocido por la actuación que por la voz, ¿no? Dicen que por ahí que una vez quiso cantar una canción de Frank Sinatra, hay una anécdota por ahí, y que pues no fue tan padre como lo esperaban. No así Javier Solís, que tenía una técnica vocal pues que sobresalía por encima de la de Pedro Infante, ¿no? Digo, con todo respeto para la gente que pues sigue a Pedro Infante, creo que yo al menos lo identifico más, sí por las actuaciones, por ser un personaje popular, pero la técnica al cantar, creo que Javier Solís está por encima. Sí, claro. Bueno, pues el ejemplo lo puso Jorge Negrete. Jorge Negrete a su vez abrevó de las enseñanzas de Lucha Reyes. Si escuchamos primero a Lucha Reyes y enseguida alguna interpretación de Jorge Negrete, vamos a encontrar que Jorge Negrete abrevó el estilo musical de Lucha Reyes. Lucha Reyes, por su parte, estudió música en Estados Unidos, pero sobre todo en Alemania. Y cuando regresó de Alemania, era la Lucha Reyes que hoy conocemos, una gran cantante. Y Jorge Negrete, bueno, pues tomó ese estilo, lo hizo propio. Luego vino, por supuesto, Pedro Infante, y ya Javier Solís vino pues a brevar de los tres, ya, digamos, encumbró en una palabra a los mejores. O sea, perfeccionó el estilo previo. Sí, sí, totalmente. Lo llevó a un punto insuperable. Y maestro, ¿nos podría comentar qué otras personalidades descansan aquí en esta sección de la ANDA? Ah, sí, lamentablemente no pudimos acceder, pero de momento me hubiera gustado ver la tumba de Mario Molina Montes. Hay una canción muy bonita que se llama Mitad tú, mitad yo, de Mario Molina Montes. La recuerdo porque en una ocasión, hace muchos años, mi esposa y yo perdimos un bebé y luego retomamos fuerzas para pues ver nacer a nuestro hijo actual, y a partir de esa canción que se llama Mitad tú, mitad yo, de Mario Molina Montes. Bueno, pero también vamos a encontrar aquí, entre otras tumbas, la de Álvaro Carrillo y la de su gran amigo, un gran músico, Pepe Jara. Pepe Jara pues descansa a los pies de la tumba de Álvaro Carrillo. Allí trajeron en 2002 sus restos, porque recordemos que Álvaro Carrillo falleció en 1969. Años después, muchos años después, su mejor amigo Pepe Jara pidió que trajeran sus restos cuando él muriera a la tumba
a los pies de la tumba de Álvaro Carrillo. Y Álvaro Carrillo pues tiene grandes composiciones. Por ejemplo, a mí en lo personal hay una canción de él que me encanta y se llama Seguiré mi viaje. También tiene una anécdota muy bella con una composición de Tomás Méndez, maestro, que tiene relación también con una canción que usted le compartió a su esposa. Sí, claro, no, pues es que realmente uno se enamora de las personas de la mano de las canciones y de los grandes intérpretes. En este caso, pues canciones de Álvaro Carrillo, pues las tengo muy en cuenta porque él nació en Oaxaca, era agrónomo, ingeniero agrónomo, y destacó por la calidad. Hay una similitud, si se quiere ver como un espejo musical, entre Javier Solís y Álvaro Carrillo, así como pudiera haber un espejo literario entre Juan Rulfo y José Alfredo. Entonces hay líneas paralelas, a mí me parece, como si fueran espejos musicales o literarios. Pues Álvaro Carrillo, sobre todo por interpretaciones como la que acabo de referir, Seguiré mi viaje, pues siempre estará, digamos, a la altura, por supuesto, de Tomás Méndez. Tomás Méndez de Zacatecas, no sé si recuerden Cucurrucucú Paloma, de Tomás Méndez. Entonces, hablar de José Alfredo en el ámbito de la composición, bien puede decirse que es el mejor en su género, y hablar del bolero ranchero, yo creo que Álvaro Carrillo, y un paso intermedio entre el género ranchero y el bolero ranchero, pues lo puede tener Tomás Méndez como el primerísimo lugar. Además, hablando de esa canción de Cucurrucucú Paloma, pues usted me mostró también una de las mejores interpretaciones, a diferencia de la interpretación más estridente, podríamos decir, de esa canción que hacía Lola Beltrán. Bueno, con respeto a las personas que admiran a Lola Beltrán, sus interpretaciones, pienso que una de las mejores formas de interpretar esa canción es la de Caetano Veloso, Sí. de esa canción, ¿no? Caetano Veloso, una vez escuchamos en Ciudad Universitaria esa interpretación, tuvimos que esperar 3 horas porque el cantante la interpretó justo al final. Con esa cerró, con Cucurrucucú Paloma, un gran intérprete de Brasil, pero bueno, es precisamente, a diferencia de Lola Beltrán, no llevó la interpretación hacia arriba, sino a tonos bajos, lo cual sitúa en otra dimensión la letra y propiamente a la interpretación. Entonces sí, no solamente es hacia arriba, sino también en los tonos bajos de Caetano Veloso, donde se puede admirar la letra en este caso, de Tomás Méndez. Pues vamos a seguir, no nos queda más que avanzar sobre el perímetro de esta zona de la Anda, con el maestro Rubén Quintino, que nos está compartiendo toda esta experiencia, todo este conocimiento cultural. Quisiéramos estar allá, pero pues esto es lo único que tenemos, este muro de ladrillos que aparte no sé si se está cayendo ya, bueno, tiene ahí unos orificios, pero pues vamos a seguir haciendo este recorrido en el Panteón Jardín, hablando de música, de la vida, de muerte, de derecho, ¿por qué no? De literatura. Quédense con nosotros, estamos en Entre Héroes y Tumbas. Pues continuamos en este recorrido del Panteón Jardín y estamos en una sección que nos resulta muy interesante porque son criptas que van hacia abajo. Bueno, el estricto sentido de la palabra son criptas, pero la construcción parece como si fuera acceso al metro, incluso, ¿no? Bueno, a mí me parece. Si pueden ver aquí unas escaleras que son las que dan acceso, tienen algunos tragaluz.
y en la parte superior podemos ver el nombre de las familias. De fondo van a ver una panorámica de la Ciudad de México, y pues eso pues es una visión diferente de lo que tenemos en provincia, ¿no? Obviamente la Ciudad de México tiene mucho más que brindarnos, y estos paisajes pues son un poco diferentes. Hablábamos hace rato sobre algunos cantantes que están sepultados, compositores sobre todo. Coincido también, Álvaro Carrillo es uno de mis compositores favoritos. Quizás lo que no le ayuda a consagrarse en el gusto del público mexicano es su tono de voz no era el mejor, sus interpretaciones no fueron las mejores, con mucho sentimiento sí, pero una calidad vocal que pues no era distinguible como pudo haber sido José Alfredo, como puede ser Juan Gabriel, que son grandes compositores también, pero que acompañados con su tesitura de voz, pues resulta que se consagraron más en el gusto del público, ¿no? Pero Álvaro Carrillo tiene canciones hermosísimas y figuras incluso poéticas que a mí me resultan súper interesantes, ¿no? Ayer, justo antes de venir para acá, escuchaba, ahorita se me olvidó el nombre de la canción, pero era algo así como de: ¿por qué te vas, mi bien, tan deprisa y no gozas mi agonía? Si la noche se espera todo el día, espera tú también. O sea, Álvaro Carrillo tenía canciones increíbles, y no sé si tenga otra, maestro, de Sí, su gusto. Claro, se cuenta que Agustín Lara realmente solo le mostraba sus respetos a José Alfredo y Álvaro Carrillo, de los compositores contemporáneos a Agustín Lara. O sea que hay puntos referenciales en la música. Manuel L. Ponce, de Zacatecas, de Fresnillo, Zacatecas, pues simplemente hay que recordar que le puso música a las mañanitas, ¿no? Entonces, una gran genialidad, y entre otras composiciones, Manuel L. Ponce, pero no la llevaba con Agustín Lara. Tenían una rivalidad. En Alemania se destaca, de todos los compositores mexicanos, a Manuel M. Ponce se le reconoce en Alemania. Entonces, visto desde otras ópticas, si se ve desde fuera, Manuel M. Ponce está por encima de Agustín Lara. Podríamos decir que él ganó la batalla, pero Agustín Lara, sin embargo, es más popular. Yo creo que la popularidad es muy buena, además de la técnica de la composición. Y como decía, Agustín Lara solamente le brindaba su respeto a dos grandes, a José Alfredo y a Álvaro Carrillo en su momento. Ahora, a Javier Solís, pues se le puede ver desde distintas ópticas. Por ejemplo, si nos situamos en los intérpretes italianos, yo creo que difícilmente vamos a encontrar una interpretación de mayor calidad, aún en Italia, que la interpretación que nos regaló Javier Solís con una canción que se llama Buen Viaje. O sea, Buen Viaje la escuchas en italiano o en español con cantantes italianos como Nicola Di Bari, y no tiene nada que hacer frente a la interpretación que presenta Javier Solís. Y igual, puedes escuchar Granada con cantantes españoles, claro, y con Javier Solís, y los propios españoles nos lo dicen, que es muy superior la interpretación de Javier Solís tratándose de Granada, que por cierto la compuso Agustín Lara. Por otra parte, En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan es una canción que ellos mismos reconocen que es el himno de aquel lugar, y la mejor interpretación la tienen o la han encontrado con Javier Solís. Y así sucesivamente. Podemos hablar de Recuerdos de Ipacaraí. No, hombre, si hablamos de Uruguay, Recuerdos de Ipacaraí no tiene otro intérprete mejor. Entonces, en distintas naciones, en distintos países, resulta que Javier Solís es referencial como el mejor intérprete en canciones iconográficas de esos lugares, de esas ciudades, tales como Granada, Ipacaraí,
Seguiré mi viaje, perdón, Buen Viaje. Es que hay 3 canciones que a mí me encantan. Es una trilogía. Un vals alemán que se llama Invitación al Viaje, una canción italiana que se llama Buen Viaje, y la de Álvaro Carrillo, Seguiré mi viaje. Es una trilogía muy bonita, pero simplemente hablábamos como del contexto desde donde se puede leer también la calidad de los grandes intérpretes, en este caso concreto de Javier Solís. Y maestro, ¿cómo se enteró que aquí descansaban los restos de Javier Solís? ¿Cómo es la primera vez que usted viene al Panteón? Porque yo recuerdo que cuando nos conocimos hace 15 años, de nuestras primeras excursiones, pues fueron aquí, ¿no? Entonces yo dije, a un panteón, todavía tenía ciertos prejuicios de un abogado formado en la estructura, y a mí me encantó, y desde que lo conozco a usted he resignificado estos sitios, ¿no? Y ¿cómo sucede eso, maestro? Sí, claro, las primeras ocasiones que vine al Panteón Jardín fue precisamente cuando comencé a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en los primeros semestres. Recuerdo que algunos compañeros y yo tomamos la travesía o travesura de venir directamente a conocer la tumba de Javier Solís. Así que emprendíamos un viaje desde las islas de Ciudad Universitaria, que no está lejos. No está lejos de Ciudad Universitaria. Se puede observar que las islas frente a la Facultad de Derecho, y nos arrancábamos para este sitio en la tarde-noche y disfrutábamos de la música. La música y el derecho tienen mucha relación, o sea, la música sigue siendo, digamos, una especie de referencia en cuanto a que al final se trata de acatar las normas. La música tiene mucho de norma y de técnica, y el derecho también. Así que hay una relación muy estrecha entre las normas musicales y las normas jurídicas, además de la gramática. Por ejemplo, aquí viene una anécdota importante. En cierta ocasión tuve oportunidad de platicar con José José, y me acerqué con él para pedirle un autógrafo. Me pidió que le dijera mi nombre, y se lo dije. Al parecer no lo escuchó bien y lo repitió en 2 o 3 ocasiones, pero desde la primera ocasión en que me dijo cuál es su nombre y él lo pronunció, me quedé en un espacio no sé, indescriptible, porque pues mi nombre obviamente lo he escuchado de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos, de mi hijo, de mi esposa, pero cuando lo escuché en voz de José José, no, hombre, es cuando estás realmente frente a un artista, es cuando sabes que estás frente a un artista. Entonces nunca más volví a escuchar mi nombre como en la voz de José José José, con un tono o entonación cantadita que le dio para hacerme una dedicación, porque le había pedido un autógrafo. Entonces sí, desde aquellas épocas de estudiante, tomamos como por buen hábito venir a visitar la tumba de Javier Solís cada vez que terminaba un semestre, ¿no? Para darnos ánimos. Entonces hay un rosal en la tumba de Javier Solís, le arrancábamos pues una ramita y quizás se la entregábamos como ofrenda a alguna de nuestras compañeras valientes, porque no todas querían venir. Entonces son buenas anécdotas. Tú conoces a Arturo Parelas, aquí vino muchas ocasiones, pero bueno, ya no está con nosotros. Todavía no se adelanta a otro plano terrenal, no está con nosotros físicamente, es una persona pues excéntrica, extraviada,
y tal vez de alguna manera digna de amor, pero no nos acompaña ahora en este momento, maestro. Y justo ahora que habla usted de José José, me acuerdo que escribí un texto sobre el príncipe Sí. de la canción, y fue a petición de usted. Una noche recibo una llamada y me dio la instrucción con el científico propósito de escribir algo sobre el príncipe de la canción, y ahí mismo me puse a escribir, maestro. Sí, yo creo que hay que recordar a José José con esas líneas que escribiste, Cristian. Muy bonitas, a mí me hicieron llorar. Un texto que tiene Cristian, muy bonito, que nos relata cuando José José interpretó el triste. Yo quería y busqué la forma de hacerle llegar el texto y el audio que tú me enviaste, pero lamentablemente no tuve éxito, porque yo quería que él escuchara y te escuchara en esa lectura. Lamentablemente, pues ya sabemos el desenlace de José José, pero bueno, me hubiera gustado. Seguramente desde el cielo él tiene dominio de eso y de muchas otras cosas. Sí, maestro. Y ahora que pues pasamos por algunas lápidas, algunas tumbas, vemos, por ejemplo, si puedes girar la cámara, están unas alas de un ángel en el cual pues también una de las enseñanzas, yo le debo mucho a mi maestro Quintino en el plano académico, intelectual, profesional, pero sobre todo humano. Y una de sus enseñanzas fue que él me mostró el pensamiento de Walter Benjamin y esta idea del materialismo histórico respecto del devenir, ¿no? De la vida, y de esta figura que utiliza Walter Benjamin sobre Paul Klee, que es el Angelus Novus. De hecho, aquí lo tengo tatuado, señor mi maestro. Entonces, ¿nos podría comentar algo del Angelus Novus, maestro? Claro, el ángel de la historia es una pintura que, pues, un pintor amigo de Paul Klee, Itten era un arquitecto. En este caso, el que hizo el ángel de la historia, esta hermosa pintura, es Paul Klee. Era amigo de Walter Benjamin. Le vendió el cuadro en 1929 y lo conservó esa pintura Walter Benjamin, hasta que en cierta ocasión decidió elaborar su teoría de la historia basada en un cuadro, basada en el cuadro de Paul Klee. Y es una historia muy bonita porque nos dice que el ángel de la historia pues se va recorriendo por la fuerza del progreso, pero vuelve la mirada al pasado y observa todas las guerras y demás atrocidades que va desarrollando la historia, y él quiere regresar, quiere plegar sus alas para regresar y evitar esas guerras y demás atrocidades de la historia, pero no puede, el progreso se lo va llevando. Entonces Walter Benjamin elabora con esa imagen una especie de teoría de la historia y nos dice una teoría de la conciencia de él, que no somos conscientes en el presente, que somos conscientes hasta el futuro, cuando vemos las cosas desde lejos y retrocedemos en el recuerdo. Por ejemplo, es muy fácil verlo cuando se muere un ser querido. En el caso mío, cuando falleció mi papá, pues no tuve ni fui consciente en ese momento, porque anda uno atareado con otras cuestiones propias de esas dinámicas. Hasta que en cierta ocasión, 6 meses después, andaba en Durango, y siempre que andaba en otros estados de la República, tenía por costumbre llevarle a mi papá una tejana. Entonces dije, bueno, pues voy a ver, ya sé que se murió mi papá hace 6 meses, voy a ver, sin embargo, qué tejana le hubiera podido llevar. Entré a un local de tejanas y ahí me cayó el 20. Dije, caramba, si tiene razón Walter Benjamin, ya no está. Es hasta que tiendes un puente con el pasado
y es un como salto de tigre. Ese es ser consciente. Entonces no somos conscientes en el presente, dice Benjamin, sino en el futuro, cuando nos enlazamos con el pasado. Ahora lo vemos con Javier Solís. Somos conscientes porque lo vemos desde otra óptica, desde otras dimensiones, y es fácil ver desde 2025 que él tiene un sitio privilegiado en la interpretación de la música mexicana. ¿Por qué? Porque pues hace prácticamente ya 60 años de su partida. Estamos en lo que es la tumba, una tumba muy grande de Jorge Negrete aquí en el Panteón Jardín. Y lo irónico, Jorge Negrete cantaba México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Jorge Negrete fallece el 5 de diciembre de... no recuerdo el año. Bueno, ahorita vemos lo del año. Y él pues pide justamente que lo vengan a sepultar a la Ciudad de México. Y aquí descansan sus restos. Anteriormente, en el espacio que queda de este triángulo, había un Cristo. Hay unas aberturas a los costados donde reposaban los brazos. Y según tenemos entendido, en pandemia alguien se llevó los brazos y pues después decidieron retirar toda la escultura. Y esta es una de las tumbas más grandes, justamente no solamente descansan los restos de Jorge Negrete, al parecer también hay algunos otros familiares. Del lado derecho, viéndolo de frente, hay un texto de Carlos Pellicer, y que nos parecía un poco extenso para lo contundente que pudo haber sido el texto de despedida del poeta tabasqueño hacia el cantautor, bueno, hacia el cantante mexicano. No se vayan, estos entre héroes y tumbas, y seguimos en este recorrido. Queridos amigos y amigas, seguimos en este recorrido en el Panteón Jardín aquí en la Ciudad de México. La verdad es que está un día muy bonito, soleado, y aprovechando que está con nosotros el maestro Quintino, quisiera que también considera una eminencia en eso del derecho penal. Maestro Quintino, ¿cuál será el bien jurídico más importante? Bueno, yo creo que hay que preguntarle a nuestro querido amigo Cristian Negrete. A ver, Cristian, ¿qué será la vida o la dignidad humana? Pues yo recuerdo una de sus clases hace 15 años, maestro, en donde usted nos habló de esta canción cuyo verso dice: ¿para qué quiero vida sin honra? Sí, claro, si mal no recuerdo, de Margarito Lozano, ¿para qué quiero vida sin honra? Después llegó una hermosa composición de José Alfredo, me parece que en 1954, que refiriéndose a Guanajuato, dice, bueno, pues en León, Guanajuato, se arriesga la vida, pero se respeta al que gana. Entonces el respeto queda muy claro, está sobre la vida, y dice ahí en León, Guanajuato, la vida no vale nada frente al respeto o la dignidad humana. O sea que vivir una vida sin dignidad no merece ser vivida. Claro que no. Y bueno, además hay dignidad sin vida. Por ejemplo, las personas jurídicas, las personas morales tienen un prestigio, tienen respeto y en ese sentido tienen una suerte de dignidad. Las personas jurídicas, a pesar de que no tienen vida biológica. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, ¿no? Estoy recordando cuando formábamos parte en 1999 de las personas que nos oponíamos y éramos férreos opositores a las cuotas y queríamos, como hasta ahora, una universidad pública y gratuita. En aquel entonces decíamos, el sentimiento de universidad suscita en los grandes universitarios una honda emoción,
voluntad de sacrificarse por su gloria y aún la decisión de morir en defensa de su dignidad y de su honor. Entonces, claro que la universidad tiene dignidad, a pesar de que no tenga una vida biológica. En conclusión, quizá el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal es precisamente la vida, la dignidad. Es que todavía hace eco en mis oídos aquellos profesores que decían en el salón de clase: el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal es la vida, porque sin vida no hay patrimonio, sin vida no hay dignidad. No, la verdad es que el bien de mayor valor, como dice Cristian Negrete, como decía José Alfredo, Margarito M. Lozano, es la dignidad. Ese es el bien jurídico de mayor valor. De otra manera, ni siquiera podríamos comprender el feminicidio. Y sobre todo, lo que mencionaba respecto de esta antigua forma de enseñar el derecho, donde se nos pedía objetividad, ¿no, maestro? Sí, se pensaba como Hans Kelsen, que se imparte justicia, así como yo impartí justicia con base en derecho, o sea, de manera objetiva. No, en realidad, quien cree poder y pensar todo en forma estrictamente objetiva, tiene con toda seguridad una racionalidad en subdesarrollo. La verdad es que hay que aprender que las personas somos también algo irracional, algo espiritual, algo que va más allá del objetivo, y también hay mucha subjetividad en los seres humanos. Sí, hay una serie de matices, ¿no? No todo es blanco o negro, tenemos que analizar toda la gama. Y además, ahora que usted hablaba de las personas morales, de las personas jurídicas, recuerdo el maestro tiene una serie de estudios donde mezcla análisis sobre obras de la cultura popular con dogmática jurídico-penal. Y recuerdo un análisis que realiza utilizando la obra de Savigny, de la ficción jurídica, relacionada con la canción Dos amigos. Sí, también hay una canción que se llama Tres amigos. Pero bueno, los dos amigos de Mapimí inspiraron prácticamente, o están en el origen. Casi nadie lo sabe, Cristian, que eso creo que solo tú, porque precisamente en 2013 había recibido un servidor la instrucción de hacer un modelo de imputación de responsabilidad penal para las personas morales en México. ¡Wow! Era un enorme peso. Y le llamé a Cristian, le llamé a Ayas, ¿te acuerdas del Ayas? Sí. Y les dije, nos vemos en Ciudad Universitaria, en el campo E8. En el E8, sí, en el estacionamiento E8 del campo de fútbol. Y bueno, pues ya estábamos comentando qué aspectos debería tener el modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y alguien traía un carro escuchando música y de repente escuchamos sonar Dos amigos. ¡Wow! Después pónganle repetir. La escuchamos N cantidad de veces y descubrimos que efectivamente la tecnología, en este caso la locomotora, abría paso a una nueva forma de criminalidad. Es decir, mientras eran asaltantes de caminos o personas que cometían robo en despoblado y ahora tenían que afrontar nuevas circunstancias, las de primero vestir bien, tener buenos modales, subirse a un tren o llevar baterías, herramientas para hacer los cambios de vía. Y yo creo que ahí estaba la clave, el cambio de vía, porque siempre aprendí que el derecho penal era de dos vías o de doble vía en México. O sea, la primera era la pena y las medidas de seguridad, la segunda vía. Entonces les dije, ahí está la clave, hay que abrir una tercera vía. La tercera vía es las consecuencias jurídicas para las personas morales.
para hacer un derecho penal de 3 velocidades en México. Un derecho penal de 3 velocidades o de 3 vías. Bueno, pues ahí precisamente se tiene una conexión entre dos amigos y lo que hoy es el modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Obviamente creo que concluimos con una idea de que, pues, dice la canción, no te pongas amarillo. O sea, no, que no te dé miedo transitar por esta nueva vía. Dice, no, pues amarillo no me pongo. No, Amarillo es mi color. ¿Qué tal? O sea, así es como hay un vínculo o una relación, siempre que se tenga la intención de buscarla entre las artes y la ciencia jurídica. Ahora, el progreso del derecho penal y el progreso de la música, obviamente son conceptos de progreso diferentes, pero sí tienen una relación. Por supuesto que la tienen. Y está padre encontrar ese camino entre el derecho, por ejemplo, la música o el arte, ¿no? Que El maestro tiene un texto sobre velocidad y derecho. ¿Cuánto derecho penal existe en el cruce de dos avenidas? Entonces, este arrancón de motor, ajá, que supone el azar que hace también las cosas según Cortázar, tiene que ver con un texto precisamente que mezcla esta mirada de una persona que se sitúa en un paso donde hay pues tránsito vehicular y el maestro redacta un documento valiosísimo que se titula así: ¿cuánto derecho penal hay en el cruce de dos avenidas? Sí, ¿cuánto derecho penal está orquestado en el cruce de dos avenidas? Sí, ahí está la clave. Es que el derecho penal es tránsito y transición. Y estamos en un panteón donde esas palabras cobran más peso. Pues vamos a continuar aquí en el Panteón Jardín, ya nada más viendo qué más tumbas hay acá. Le agradecemos mucho al maestro Rubén Quintino que nos acompaña. Y la verdad, no, este capítulo no tiene desperdicio. Hay de todo: música, derecho, mezcal. Nos falta literatura. Nos falta ahorita literatura, pero Ya hablaron de Cortázar. no, pero vamos ahorita para allá. Quédense con nosotros, estamos en el Panteón Jardín, un panteón muy bonito, muy grande, hay muchos árboles, pues las áreas están cuidadas, las tumbas, algunas pues cayéndose, pero de eso, muy bonito panteón. Yo creo que de los panteones más bonitos que hemos estado. Y bueno, quédense con nosotros, no olviden suscribirse, estamos en TikTok, en YouTube, Instagram, Entre Héroes y Tumbas. Quédense con nosotros, seguimos con más. Y bueno, bien mencionamos que esta charla no podría concluir si no hablábamos de literatura, algo en lo que también es docto el maestro Quintino, también Cristian, y pues aprovechando que los tenemos, habíamos propuesto ahorita fuera de cámaras que se hable sobre Kafka. Así que pues iniciamos. Vas, Cristian. Pues Kafka sí es una figura importantísima, no solo en mi obra literaria, sino en mi vida. Esos absurdos y sinsentidos de la propia existencia, paradójicamente le han dado sentido a la mía. Incluso, lo tengo en mi piel, un dibujo de Franz Kafka. El maestro tiene un esgrimista en su casa. Entonces es una figura muy importante por el estilo literario y además por su historia personal, ¿no, maestro? Si nos quisiera compartir pues estas analogías de Kafka y el derecho. Bueno, pues Franz Kafka era abogado pues creo que se doctoró o debió doctorarse en 1907 en Praga. En ese mismo año también se doctoró Hans Kelsen. Y hoy los vemos a la distancia y me quedo con el primero. Me quedo con Franz Kafka y rechazo rotundamente frente a Kafka a Hans Kelsen. Obviamente, la tesis doctoral de Kafka está hecha sobre el concepto de Estado de un gran escritor, Dante Alighieri. El concepto de Estado en Dante Alighieri. Y la tesis doctoral de Hans Kelsen indaga sobre la literatura y el derecho. Entonces,
Es interesante ver a estos años cómo han progresado esas tesis doctorales hechas las dos en Praga. Pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que eh, Franz Kafka es muy superior a Hans Kelsen y los dos son abogados. Pero Franz Kafka tuvo un maestro del cual se hizo amigo, el padre de la criminalística, Hans Gross. Y Hans Gross tenía un hijo, Otto Gross. Y entre la relación padre e hijo era muy discutible porque resulta que el hijo se hizo, digamos, muy partidario de la psicología, particularmente de Sigmund Freud. Era de esa tendencia y el papá lo rechazó. Entonces, en un momento dado, el papá, dadas las influencias que tenía, solicitó que le dictaran orden de aprehensión a su propio hijo, a Otto Gross. Y Franz Kafka tuvo la valentía, el poder de escribir al siguiente día en un periódico su franca oposición al que había sido su maestro. Y después, yo creo que sobrebasado en la vida de Otto Gross, Franz Kafka escribió El Proceso. O sea que El Proceso tiene un personaje que bien puede ser Otto Gross o el propio Franz Kafka. ¿Y qué es el proceso? Bueno, pues el proceso es el inicio y el final de un proceso, donde no se dice nunca qué se le imputa, cuáles son los medios, los datos de prueba a una persona. Él en un momento dice, bueno, ¿qué hice? ¿Qué se me atribuye? ¿Cuáles son los medios, los datos de prueba? Y bueno, pues no los conozco. Tal vez soy culpable. Algo habré hecho. No en esta, sino en la otra vida. Okay. Y entonces, pues resulta que la virtud del escritor Franz Kafka consiste, en mi opinión, en que escinde el proceso de la dogmática, la separa. Dos piezas inseparables, o sea, dos piezas que, hablando de José Alfredo, solamente la mano de Dios podía separarlas, lo sustantivo y lo adjetivo. Logró hacerlo Franz Kafka, pero creo que lo hizo sobre el ejemplo de Otto Gross, hijo de su maestro de Derecho Penal, porque Hans Gross le dio de clase de Derecho Penal Material a Franz Kafka. Entonces hay mucho que abrevar en ese tema. Yo siempre he creído que no hay proceso sin dogmática. Es más, siempre he considerado que cada modelo o sistema procesal genera o regenera su propia dogmática. En el caso de Franz Kafka, él como artista separó lo sustantivo de lo adjetivo y se quedó con el proceso. Por eso quizás sea la obra más universal, más icónica del escritor. El haber quitado, separado, abstraído la parte sustantiva de un asunto y dejar solamente la forma, dejar solo el proceso, habiéndole quitado el derecho material. Bueno, pues en México, en 2014, tal vez se pueda recordar, hace 11 años ya, pues tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde hace 13 años me dijeron incorpora al Código Nacional de Procedimientos Penales los elementos de derecho sustantivo que ahora tiene. Y la verdad no lo pensé dos veces, porque sabía que existía una necesaria y recíproca interdependencia entre lo sustantivo y lo adjetivo, porque sabía que lo sustantivo y lo adjetivo son dos terrenos que
solamente Franz Kafka tuvo la habilidad de separarlos, pero esa habilidad le viene desde un punto de vista estético. En la realidad, lo sustantivo y lo adjetivo es inseparable, así que resulta falso aquello que aprendimos los de mi generación en la Facultad de Derecho de la UNAM, frases como los maestros que solían decir, el derecho material es agua o aceite frente al derecho procesal. Uno es forma y otro es materia. Son cosas diferentes como el agua y el aceite. No, y mil veces no. Entre lo sustantivo y lo adjetivo, entre el derecho material y el derecho procesal, siempre hay una relación de necesaria y mutua interdependencia, una relación, por así decirlo, pendular. Y sobre todo, lo quiero decir con mayor precisión, el hecho de que el maestro Quintino realizó esta aportación dogmática sustantiva al proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la base legal de los procedimientos en México desde hace 11 años. Entonces ese aporte tiene su parte kafkiana, ¿no, maestro? Es decir, Kafka sigue influyendo ahora en la dogmática jurídico-penal mexicana a través de su intervención como estudioso del derecho en esa legislación nacional, ¿no? Entonces, pues a mí me parece un aporte magnífico que el espíritu de Kafka esté en una obra, ¿no?, jurídica de esa importancia como es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, siempre lo tuvimos en cuenta, lo tuvimos en consideración porque cuando entramos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y te dicen, bueno, pues este es el derecho sustantivo y este es el derecho adjetivo, y ya traes las bases así como kafkianas de que, pues, si te sigues por el puro proceso, separando el derecho sustantivo, llegas a una incógnita insoportable, la del propio personaje principal. Una incógnita insoportable, eso es el proceso sin derecho sustantivo, eso es el proceso sin dogmática, se convierte en una incógnita insoportable. Algo que teníamos que evitar, por supuesto, ¿no? Claro. Por eso tiene derecho sustantivo, nada menos la clasificación jurídica. La clasificación jurídica en México está cumpliendo 11 años y ahora que me tocó ser perito en materia de derecho penal comparado frente a Argentina. En Argentina le llaman calificación jurídica a lo que nosotros denominamos clasificación jurídica, y ellos, por calificación jurídica en un caso de estafa, nada más citan el artículo 172. Se queda en el primer elemento. Calificación jurídica 172. No, nosotros en México tenemos 5 elementos para clasificar un hecho, y por eso podemos hablar, en el caso concreto, de estafas diversas 3.585 en concurso real, consumadas instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Entonces es un mensaje muy claro para Argentina, porque ellos en realidad están muy lejos de clasificar como lo hace nuestro país. Como lo hace nuestro país gracias a la obra del maestro Rubén Quintino, que es un pionero en crear esa herramienta jurídico-penal de la clasificación jurídica del hecho. Es decir, ha logrado abstraer toda la dogmática jurídico-penal alemana, que es complejísima, en una herramienta práctica para disminuir la brecha entre el deber ser y el ser. Entonces, sé que el maestro no lo va a decir, pero es un aporte jurídico-penal de gran calado en la historia jurídica mexicana. No, hombre, gracias. Ahora que estamos recordando las tumbas, pasa en mi mente 2 grandes epitafios. Primero que nada, el epitafio de la tumba de un penalista alemán que hizo la figura de la tipicidad o del tipo penal, que se llama Ernesto von Bellin. Bellin, en su tumba, traducido al español, dice: su vida fue trabajo y cumplimiento del deber.
qué padre. Su vida fue trabajo y cumplimiento del deber. Yo creo que en la mía podría decir, su vida fue un desorden y causas de justificación. En todo Extrapenales. Relajo. y se justificaba por todo. Pero bueno, en fin, otro de los grandes epitafios es aquel que construyó o mandó construir para su hija Gustav Radbruch, para Renata, que había perdido la vida practicando el esquí. Previamente, más bien después, perdió la vida su hijo Anselmo en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, si nosotros leemos el epitafio que mandó escribir en la tumba de su hija Renata Gustav Radbruch, wow, es un poema hecho y derecho del propio Radbruch a su hija Renata. Lamentablemente después perdió a su hijo, a Anselmo. Hay una frase o una carta que pues Gustav Radbruch, una vez que se enteró que su hijo quería estudiar derecho como él, le respondió diciéndole: ¿cómo me va a agradar que más adelante podamos trabajar juntos en el campo jurídico? Tú te inclinas por la práctica del derecho, yo sin embargo me encargaré de tu formación intelectual. Te enseñaré todos los postulados de cada doctrina, sin los cuales, mi querido hijo Anselmo, no se puede ser un auténtico jurista. Y bueno, perdió la vida, como les acabo de mencionar, el joven Radbruch, que para entonces ya era un estudiante de derecho. Y además ese hecho en la vida de Gustav Radbruch cambia su perspectiva respecto del nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, como filósofo del derecho cambia la perspectiva, ¿no? De privilegiar a las personas sobre el Estado, ¿no? A raíz de esa muerte. Sí, bueno, Radbruch siempre fue un disidente para gloria de todos, pero estuvo exiliado 12 años, de 1933 a 1947. Regresó en 1947 a Alemania, se exilió en Inglaterra, donde escribió un libro que se llama Derecho Inglés. Y a su regreso, pues le restarían 2 años de vida porque falleció el 21 de noviembre de 1949. En esos 2 últimos años de vida fueron 2 años de reconocimiento hacia Gustav Radbruch por todas sus magníficas aportaciones. Y es que Radbruch, a su muerte, no hemos vuelto a tener en el mundo entero a alguien que haya tenido una visión tan amplia como él, porque lo mismo hizo aportaciones al campo del derecho penal, del derecho procesal, del derecho del trabajo, del derecho electoral, del derecho económico, de la filosofía del derecho. En fin, Radbruch tenía un espectro visual muy amplio, como nadie lo ha vuelto a tener desde 1949, desde su muerte. Entonces, Gustav Radbruch tiene un sitio especial en el campo del derecho, muy semejante a lo que podría ser, se me viene a la mente, Vincent Van Gogh, de ese tipo de personalidades atormentadas que de una manera u otra se encierran, se ensimisman en su trabajo, afrontan todas las dificultades, como la pérdida, en este caso de Radbruch, de los hijos. Había perdido ya un primer matrimonio, ya luego en 1914 contrajo segundas nupcias con Hilda, su compañera de toda la vida. Pero bueno, en fin, una gran cantante, también era pianista. Hilda era una gran pianista, una gran artista. Y de Radbruch es esta frase, maestro, de que tenemos la obligación, ¿no? El imperativo de desobedecer una ley cuando ésta es injusta, ¿no? Sí, sí, claro. Una reflexión adelantada a su tiempo, ¿no? Sí, claro, sí,
si un derecho es injusto, no es derecho. Recordemos que había sido Jhering, Rudolfo von Jhering, quien publicó en 1868 un artículo llamado La lucha por el derecho. Y él decía en ese artículo que todos los derechos pues son producto de una lucha, y lo cual es correcto y se puede corroborar. Pero posteriormente Stamler mencionó que efectivamente, si bien es cierto que todo derecho es producto de una lucha, también es totalmente cierto que pues hay que luchar por un derecho siempre y cuando éste sea justo. Pero Radbruch le cierra el paso a los dos y les dice, miren, en realidad el derecho cede ante la paz. ¡Wow! El derecho cede ante la paz, lo cual es muy cierto. Sí. Yo tengo derecho, creo que todos lo tenemos, de llegar a nuestras respectivas casas a las 3 de la mañana, pero quizá no lo hacemos porque preferimos la paz. ¿No? Entonces, cuando Radbruch dice el derecho cede ante la paz, tiene toda la razón. Y finalmente, Walter Benjamin, de quien hablábamos hace un momento, Benjamin, que también tiene estudios en derecho, dice, bueno, pues la verdad que el derecho justo es el derecho que se corresponde con con las personas menos favorecidas. Por eso es que, igual que Franz Kafka, que Gustav Radbruch, igual que Walter Benjamin, yo creo que siempre hemos estado del lado de los disidentes, ¿no? Siempre. Y siempre estaremos de ese lado. Abajo y a la izquierda. Pues vamos a seguir este recorrido. Se escucha. Gracias, Chris. No se vayan. Seguimos en esta transmisión desde el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Esto es Entre Héroes y Tumbas. Suscríbanse, compartan. Si conocen a alguien que les pueda gustar este contenido.